Buenas tardes, noche. Buena tarde, noche para todas las personas que nos acompañan, como siempre, de manera consultaria en nuestras actividades académicas y en este espacio de la tarde-noche que lo hemos dedicado a traer argumentación teórica con el fin de coadyuvar a formar mentalidad de estadistas con visión de estrategas y mentalidad de estrategas con visión de estadistas. Hoy es martes 27 de mayo de 2025. Y para el ejercicio de hoy, en una especie de taller abierto, vamos a revisar algunas enseñanzas político-estratégicas que se derivarían para Colombia del asombroso e impactante crecimiento geoeconómico de Emiratos Árabes, que lo ha ido haciendo de manera silenciosa, pero que está ocupando espacios geoestratégicos trascendentales y que la están ubicando, a pesar de ser una nación muy pequeña, con una fuerza militar casi incipiente, pero la están ubicando fuertemente dentro del futuro de la influencia de las potencias de mediano nivel en el mundo, gracias a que están desarrollando un proceso de diversificación de la economía. Todos recordamos que a los países árabes se les criticó por muchísimos años que no diversificaban la economía, que las familias jeques petroleros y de la Casa Saud, en el caso de Arabia Saudita, y de los emires y los príncipes y los sultanes y todos esos títulos que ellos tienen de los demás países del Golfo, no les permitía mirar más allá y que estaban dilapidando ese dinero porque se daban unas vidas que ni siquiera los más ricos estadounidenses o europeos se daban, pero lo entendieron rápido. El primer país que dio el paso grande fue Arabia Saudita, que trazó para el 2030 una agenda internacional que está desarrollando de manera interesante. Y en paralelo, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes, Omán han venido creciendo. Hay la oveja negra del Golfo Pérsico o de la península arábiga, que es Yemen, que por tener una alta parte de musulmanes chiitas no ha entrado en ese ritmo y se la ha pasado en guerras eternas. Pero eso será tema de otro análisis. Entonces hoy vamos a ver, y ese es el objetivo, que de todo esto que veamos hoy, nos preocupemos por buscar enseñanzas político-estratégicas para Colombia, no para copiar exactamente al pie de la letra, porque son dos escenarios geoeconómicos, geopolíticos, geoestratégicos diferentes, pero sí metodológicos, sí de conciencia ciudadana, sí de formación de estadistas con visión de estrategas, sí de entender que la política tiene que ser al servicio de los proyectos de Estado, de proyectos futuros y no de servicio particular de quienes aspiran a seguir haciendo lo mismo que los antecesores. Dicho esto y hecho algún resumen, comencemos a entrar por un mundo que realmente resulta maravilloso, sorprendente, y más sorprendente es que en esta parte del mundo desconozcamos tanto lo que por allá sucede, porque si ni siquiera sabemos lo que pasa en el Catatumbo, ¿qué vamos a saber lo que pasa en Arabia Saudita o en los países de la península arábiga? Hace poco, The New York Times publicó un escrito en el que lo tituló, más o menos traducido al español, es como si dijera que los Emiratos Árabes Unidos están vertiendo dinero en cantidades dentro del África buscando recursos y poder. Y decían que mientras Estados Unidos y otras potencias económicas reducen la inversión en el Asia, reducen la inversión, la presencia y la ayuda humanitaria en el África, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos está solidificando su riqueza en ese mismo continente. Entonces ahí juega la famosa frase de que no hay nada bueno ni malo, sino es con los ojos que se mire y la actitud que se le ponga al problema.
Entonces, con base en este escrito y otros documentos y un análisis geopolítico estratégico, vamos a compartir puntos de vista y repetimos, el objetivo no es ponernos aquí a especular, sino mirar qué enseñanzas extractamos de ahí para Colombia, sea de manera analógica, de manera comparativa, de manera reflexiva, pero enseñanzas tenemos que sacar de ahí, porque lo que vamos a ver, repito, es absolutamente interesante. Sabemos que este es un estado eh, rico que ha tenido unos factores razonables de su expansión. La primera es, redundando lo que acabo de decir, un estado que tiene mucha riqueza, tiene mucho petróleo, su posición geoestratégica se lo permite, la poca cantidad de habitantes que tiene se lo facilita, la casa que gobierna es de una tribu que históricamente ha controlado esa región. Eh, También que Arabia Saudita le ha permitido crecer bajo su tutela sin inmiscuirse directamente en la administración interna, pero sí en una sinergia interesante. Entonces, a partir de ahí, comencemos a mirar asuntos que han venido facilitando esa transición en Emiratos Árabes Unidos. Una de esas es la política exterior de Estados Unidos y el bajón de la inversión en China en el África. La política exterior de Estados Unidos viene de tumbo en tumbo hace rato. Lo que pasa es que está haciendo metástasis con este personaje, Donald Trump, que la hizo más visible la crisis. Pero en realidad, desde la era Clinton, Estados Unidos viene dando tropezones. En la era de Ronald Reagan se alcanzó un nivel alto, un top importante en la política exterior de Estados Unidos y en el nivel de vida. Y Reagan se dio el lujo de naturalizar a miles de inmigrantes que estaban indocumentados, los asimiló rápidamente la economía, pero luego ya vino el primer periodo de Papá Bush, que no fue tan creciente, a pesar de que ha sido el vicepresidente de Ronald Reagan, y en el primer periodo, o al término del primer periodo, fue relevado por el señor Clinton, que comenzó la época del declive de Estados Unidos. Naturalmente los demócratas dicen que no, que eso es culpa de los republicanos, pero siendo justos, sin pasarse a un lado ni al otro, el declive comienza con Papa Bush, que se metió en la guerra del Golfo Pérsico y demostró un poderío impresionante que había Estados Unidos alcanzado y que se lo permitía el hecho de que había caído la cortina de hierro y el muro de Berlín y la Unión Soviética se había desintegrado. Entonces en el horizonte brillaba una sola estrella demasiado poderosa y parece que la administración de Papa Bush no entendió bien eso y se comenzó a meter camisas de once varas y su política interior y exterior no le fue bien y a pesar del top en que había dejado Ronald Reagan a Estados Unidos, este nuevo gobierno republicano de Papa Bush lo llevó a la debacle o a iniciar la debacle. Y ya el gobierno de Clinton sí sabemos que era un personaje que cualquier parecido con Santos, con Sampero, con Pastrana, pero vestido de gringo no es muy diferente. Fue mucho el bajón que sufrió Estados Unidos en ese periodo. Después vino el gobierno de Bush Jr. con todos los eh, aditamentos que le conocemos, las dudas que hay de su elección, etcétera, etcétera, etcétera. Y de remate le pasó a Estados Unidos lo que nunca le ha ocurrido en su historia, que terroristas le hubieran metido a su propio territorio y le hubiera hecho el daño. Eso afectó muchísimo la economía, la seguridad, el orgullo estadounidense, etcétera. Se metieron en una guerra, que es la guerra contra el terror, que no está legitimada por el Congreso de la República, sino por una ley, de allá, la ley contra el terrorismo, y eso le ha dado patente de corso a todos los gobiernos sucesivamente y no han cambiado esa ley. Y con eso les ha dado patente de corso para intervenir en muchas partes. Pero paralelo con eso, toda esa política exterior que ha tenido Estados Unidos de presencia, de incentivo a la democracia, de influencia en gobiernos, de inversión, tanto
en aspectos humanitarios como en aspectos de desarrollo, de llevar tecnología de papá, del tío Sam, mejor, a todos estos países, fue perdiendo como ese impulso y China fue pasándose adelante y Rusia, después de haberse descompuesto la Unión Soviética, comenzó a levantarse y aparecieron poderes regionales como Irán, como India, con armas nucleares, Pakistán, el terrorismo islámico adquirió un posicionamiento fuerte y todo eso ocasionó que China se fuera metiendo al África y Estados Unidos se fuera retirando. Pero en China hubo un bajón con ocasión de una crisis económica que es evidente, la tienen allá, ocasionada por una especie de burbuja de la vivienda similar a la que hubo en Estados Unidos en el 2008. Bueno, el segundo factor razonable es que eh, en el África hay una necesidad de explotar las minas y de terminar de desarrollar los proyectos de energía renovable que inició a incluir China y que le ha traído unos espacios de desarrollo importantes a muchos países que ya veremos en el mapa cómo se está gestando eso. Entonces, con la crisis que hubo en China, que no es que haya parado la ruta de la seda, sino que la detuvo un poco en ese ímpetu que llevaba, eh, China muy hábilmente trató de utilizar el capital de Emiratos Árabes Unidos y de Qatar para con ese capital llegar allá e imponer. Entonces los emiratíes dijeron, bueno, pues, alto el fuego. China es la que va a sacar aquí los réditos, ¿no? Pues nosotros manejamos el dinero, compramos la tecnología y nos metemos allá. Entonces, los problemas de corrupción que son los que maneja China hicieron que en el África algunos países no les pagaron y se fueron retirando y esos proyectos de energía quedaron en mitad de camino o la explotación de las minas y casi todos esos proyectos en poder de los propios gobiernos, que es lo que le fascina a los corruptos. Si ustedes miran los corruptos de allá, aquí y acullá, todos buscan es manejar ellos y tratan de inventarse los nacionalismos y los patrioterismos con el fin de manejar ellos todos esos proyectos, pero es para tener el control de ellos y sus familias. Entonces, Emiratos Árabes, esa es la primera sombra que le dicen, están negociando directamente con los dictadores que en el África se dan tan silvestres como los politiqueros populistas en Colombia. Ese es más o menos el símil. Hay tantos politiqueros populistas en Colombia como dictadores corruptos y familias corruptas en el África, donde todavía funciona mucho la mentalidad tribal, mentalidad medieval para desgobernar. En tercera medida, es que los Emiratos Árabes Unidos copiaron la lección. Muchos de sus jóvenes estudiantes viajaron a Londres, a Boston en Harvard, o a Harvard en Boston mejor, a Francia, a Australia, y conocieron la mentalidad de la economía diversificada, que es un elemento esencial para cualquier persona que aspire a gobernar. Si no se diversifica la economía, pues es volver a la era de las cavernas, y más para ellos con la economía petrolera. Entonces entendieron que había que invertir en infraestructura, invertir en activos estratégicos exteriores, tener influencia más allá de las fronteras y lo están desarrollando y ya veremos cómo. En cuarta medida, entendieron también que el mundo en la era del conocimiento gravita alrededor de la tecnología y lo hemos venido hablando, que prácticamente dentro de las causalidades de geografía física con geografía humana se está considerando la tecnología como un punto esencial y lo es. Y lo mismo las finanzas internacionales. Entonces ellos se preocuparon y se están preocupando por enviar muchos emiratíes a estudiar a Occidente, a adquirir ese know-how, ese conocimiento de cómo se manejan las finanzas en Occidente para hacer sus inversiones. Y pues por ahora, al parecer, les ha ido bien. Ya veremos cifras, posibilidades, etcétera. También es que los emiratíes están aprendiendo de geopolítica, igual que los árabes sauditas. Ellos tienen una mentalidad muy retrógrada, muy pegada a la religión, pero han venido evolucionando en eso y se han dado cuenta que el África
es un continente olvidado que ocupa una posición geoestratégica fundamental en el control del mundo. Y cuando tuvieron ya en las puertas a China, construyéndoles puertos e infraestructuras gigantescas para tener como base de lanzamiento desde ahí del Golfo Pérsico y la península arábiga hacia el África, pues se dieron cuenta, bueno, si nosotros tenemos el dinero que necesidad tenemos de recurrir a esta gente, lo que tenemos es que contratar, construir, aprender y formar. Entonces lo entendieron así y vieron el potencial que tiene África, entendieron que la diversificación de la economía es ir a invertir donde hay perspectivas de desarrollo, es meterse en proyectos que tengan futuro y es visualizar los países 30, 40 y 50 años adelante. Ojalá algún politiquero de los que tenemos en Colombia entendiera que es por ahí y no hablando mal el uno del otro y haciendo propaganda barata. Bueno, resulta que en 2023, 22 y 23, Emiratos Árabes invirtió en el África 97.000 millones de dólares. Imagínense ustedes eso, 97 billones de dólares invirtió en diferentes proyectos de los que hemos mencionado. Y ya vamos a ver los cuadros y los dibujos y los gráficos, equivalentes a 3 veces lo que había invertido China en ese mismo año en todos los países africanos y a 9 veces lo que había invertido Estados Unidos. Y todavía no estaba en el gobierno del señor Trump con su política de meter la cabeza entre la tierra como el avestruz y alejarse del mundo. Entonces quiere decir que lo están haciendo en serio. 97.000 millones de dólares es mucho dinero. Y se han dedicado, ya vamos a ver algunos aspectos que ustedes van a ver, lo que es tener visión geopolítica, no solo de país, sino de continente y de mundo. Y nosotros aquí no hemos sido capaces de hacer el canal a trato cuando pensando en la pelea entre unos y otros. También comenzaron a desarrollar unos acuerdos bilaterales de comercio de Kenia y pónganle mucho ojo a ese país. Kenia por ahí no suena, es porque son buenos para el atletismo, porque en los mundiales de fútbol envían unos equipos que son fuertes, que es difícil de ganarles, y no sabemos más de Kenia. Pues Kenia se está desarrollando, es un país que está al oriente del África, en el centro oriente del África, ya miramos su ubicación en el mapa, y China le metió un poco de dinero, corrupción, eso sí no podía faltar, parece que fueran colombianos los políticos de allá, pero eh, Emirato encontró que él puede recibir muchas mercaderías, como dicen los especialistas, servir de puente y hacer un comercio interesante con Kenia. O sea, esta gente miratí está mirando que los escenarios comerciales y geopolíticos y estratégicos van más allá de la visión miope y de creer al estilo del general Santander que yo le pongo una cerca a lo que es mío y aquí no entra nadie ni sale nadie, yo soy el dueño. Esa no es la forma de ver el desarrollo y la prospección de un continente y de un país. Y Emiratos Árabes nos está demostrando que es por ahí y están sabiendo para qué utilizar el dinero y van a poner en jaque las finanzas del mundo en breve. Le han puesto mucho cuidado a proyectos de seguridad alimentaria, lo entienden, y más por un país que es desértico, que no tiene la misma producción agrícola que tenemos aquí en este trópico, que saben que la función esencial de un Estado es el bienestar y el bienestar está muy atado a la seguridad, especialmente la alimentaria, porque es imposible que en un país los niños se vayan a morir de hambre porque los gobernantes no son capaces de manejar los proyectos de abastecimiento ni de facilitar el comercio de alimentos. Le han puesto también mucho cuidado a la energía renovable que inició China. Entonces hay cantidad de proyectos que están desarrollando en el África que aquí los ignoramos por estar peleando a ver si se roban los camiones de los carrotanques de La Guajira y todo lo que vemos a diario. Están metiéndole mucha energía solar y energía eólica, que son renovables, y están promoviendo el comercio con esos países por medio del comercio electrónico. Entonces ya Emiratos está convencido que tiene que ser un epicentro al que llega productos de toda parte del mundo y ser como una especie de Amazon que abastece el África, porque con la riqueza que hay en el África lo que hay es explotarla para que se produzca dinero. Una visión diferente
a encontrar el polvo, la vida que nace del polvo de las estrellas y la potencia mundial de la vida. Entendieron también que su proyecto debe gravitar alrededor de la información, la informática, el conocimiento de todas las formas de información que debe haber permanentemente para tener actualizada todos los datos de lo que sea, la infraestructura que permite unir regiones. Están cambiando esa visión de que las carreteras se construyen donde hay votantes y donde no hay votantes o poquitos votantes no se construyen, a pesar de que ahí puede estar un desarrollo geoestratégico, geoeconómico, geopolítico. Allá lo están entendiendo y lo están incentivando en el África y obvio en su país. Y han entendido la dimensión y los niveles de la logística en el manejo del Estado. Como vemos, árabes cerrados a la banda con sus doctrinas religiosas un poco exóticas y para nosotros fuera de contexto, pero han entendido el poder económico, cómo se maneja, cómo se interactúa en tecnología y finanzas, cómo se interactúa comercialmente, cómo se busca la seguridad alimentaria, cómo se propende por el desarrollo de la energía renovable, etcétera, etcétera. Eso se llama geopolítica. Se llama tener visión geoestratégica y estar atado a proyectos a largo aliento. Y atérrense ustedes de esta otra cifra. Al año va creciendo esa cifra. En el 2023 hubo transacciones comerciales legítimamente registradas en la banca y en las cámaras de comercio y todos los procesos normales de oro mundial con sede en Dubái, que es la capital de los Emiratos, de la bicoca de 30 billones de dólares. Y si hubo 30 billones en comercio transparente, imagínense ustedes la cantidad que se movió por debajo de la mesa, porque históricamente el oro, cada vez que hay crisis, es lo que se valoriza. Y los grandes capitalistas, los bancos, las empresas, se dedican a comprar oro cuando hay crisis o amenazas de grandes guerras o de cataclismos. Y en solo Dubái, lícitamente, abiertamente, se movieron 30 billones de dólares en oro en el año 2023. Entonces vemos un contexto, un mapa, una visión muy amplia sobre el terreno de lo que está sucediendo allá y los factores razonables por los cuales se están extendiendo en el África. Aquí vemos algo que parece traído de ciencia ficción, y es que a comienzos de este año se celebró la Cumbre Mundial de Energía del Futuro, con inteligencia artificial, etcétera, en los Emiratos Árabes. Y ellos le metieron el dinero que se necesitó y llevaron a los mejores científicos del mundo allá que expusieran sus ideas, les financiaron montar todo ese proyecto. Naturalmente, eso no es gratuito, sino tiene la finalidad de convertir a mediano y largo plazo a Emiratos Árabes en el epicentro de la tecnología de toda esa región y en el faro que alumbra al África. Y como hay mucho musulmán en el África, pues están trabajando en paralelo y están utilizando eso y van y les construyen las mezquitas para que recen y hagan las 5 oraciones del día y los hadices y todas esas cosas que hacen ellos con el fin de estar en sintonía con sus proyectos de vida religiosos islámicos. Y buscan desde ahí establecer como un control a las cadenas de suministro mundiales, tanto de inteligencia artificial como del comercio electrónico. Si estarán pensando adelante, y nosotros aquí con un territorio impresionante, con unas sabanas espectaculares en Bichada, Casanare, en el Meta, en la misma costa atlántica, donde podríamos desarrollar cosas iguales o mejores y más cerca donde están los dueños de la tecnología, pero no podemos por lo que ya conocemos. Ahora entremos un poco a ubicarnos geoestratégicamente qué es Emiratos Árabes y dónde está ubicado. Miremos el mapa de la derecha. Este pedacito que ustedes ven aquí es el famoso estrecho de Hormuz.
y es que por ahí se mueve un alto porcentaje de los buques que vienen a tanquear petroleros en Kuwait, en Bahrein, en Qatar, en Emiratos Árabes Unidos y que salen hacia el mundo. Estados Unidos ha mantenido desde siempre una flota para proteger que esto suceda. Irán varias veces ha amenazado con bloquear el estrecho de Hormuz, que además limita con ellos, con Irán. ¿Por qué? Porque es que del puente para allá está Juanchito y del puente para acá está Cali. Los Emiratos son sunitas y los sunitas están aliados con Arabia Saudita. El 80% de los musulmanes del mundo es suní, 85%, la cifra no es exacta. Otros dicen que el 90%. Bueno, entre 80 y 90 son sunitas y el 10% son chiitas, con otro agravante, que estos de este lado son árabes y los de este lado son persas, descendientes de Darío y de Jerjes y de Antajerjes y de toda esa historia espectacular que estudiábamos en secundaria. Entonces, Emiratos Árabes está colocado como por destino en este punto geoestratégico, un pequeño país, al lado de semejante monstruo que es Arabia Saudita, al lado de Omán y vecino de Irán. Resulta que Arabia Saudita e Irán se odian a muerte. Irán, como todos sabemos, desea ver desaparecido al Estado de Israel y la presencia de Estados Unidos en la zona. Arabia Saudita ha jugado una doble moral, pero ha sido el cercano a Estados Unidos y ha sido como el padrino de todos los países de aquí de la península arábiga y del Golfo Pérsico, los árabes. Se odian a muerte con Irán. Y por ejemplo aquí en Yemen, que es la guerra más cercana que hubo, Arabia Saudita atacó con todas las armas que le vendía Estados Unidos a los hutíes, que son chiitas y que están en el sector occidental y norte de Yemen. Y Irán, por el mar, les ha mantenido un envío y ha contado con la complicidad, por ejemplo, de Somalia, que es un país ingobernable, de Djibouti y un pedacito que hay aquí que se llama Somalilandia, que es una zona que está en búsqueda de independizarse de Somalia. Somalia tiene una larga historia de violencia, pero tiene una posición geoestratégica fundamental porque constituye el Golfo de Adén y está este pequeño país Djibouti, que ha tenido presencia francesa, presencia inglesa, de los gringos y ahora tiene presencia de Arabia, de los Emiratos Árabes, de Arabia Saudita, de China. China instaló una base aquí y Estados Unidos tiene otra para la flota que tiene. Y es la entrada hacia el Mar Rojo, donde los hutíes desde este sector se la pasan atacando a todos los buques occidentales que pasan para cruzar por el canal de Suez en Egipto y entrar al Mediterráneo, porque dicen que ellos hacen eso mientras Israel siga atacando Gaza. Y eso lo financia Irán. Entonces, como ven ustedes, la posición geoestratégica de los Emiratos Árabes es esencial y tiene de vecino a Qatar, que ya lo vimos aquí, lo estudiamos el año pasado, todo en detalle, su prospección geoestratégica, que es bien compleja también. Y ahora mirando aquí, pues vemos que está en pleno Golfo Pérsico, que tiene una gran cantidad de islas que son compartidas con Omán, con Irán y con Qatar, que hay mucho petróleo, hay gas y hay posibilidad de recursos, pero la mayoría del país es absolutamente desértico, con unos pequeños nacimientos de agua aquí al occidente y lo demás pues tiene carreteras porque le han metido con el dinero que tienen espectaculares autopistas, pero tienen que hacer procesos especiales para tener agua potable. Sin embargo, la riqueza les permite meterse en varias partes del mundo como el África. Ahora miremos una conclusión, una realidad geopolítica de lo que hay en Emiratos Árabes en el momento. Lo decíamos y no se puede desconocer, es una potencia intermedia. Es un país que está saltando como una novedad en la geoestrategia del siglo XXI y que si nosotros andamos en otro escenario, por allá en otros menesteres y peleando aquí entre nosotros, vamos a vivir, como decía el maestro Cicerón, eternamente adolescentes e ignorantes. Es un país que tiene menos de medio millón de habitantes, su territorio tampoco es muy grande,
departamento de Colombia, de los más grandes, probablemente sea igual, pero que tiene muchos recursos derivados de la industria petrolera y que, como repetimos, le encontraron forma de diversificarla. Su ejército es muy pequeño, inclusive hay un contingente grande de colombianos que han ido allá, y ahí tiene su parte oscura, que ya la veremos. Y sin duda es un país que está marcando pautas de la nueva dinámica geopolítica. Entonces, si nuestros dirigentes están pensando por allá cosas de las nebulosas, como el señor Petro, que viaja allá es únicamente por pasear y por hablar cualquier insensatez, y eso sí lleva una cantidad de parásitos que lo acompañan, a hacer lo que han hecho los anteriores también, pasear, pues no va a entender estas dimensiones. Por ejemplo, a los Emiratos Árabes podríamos hacerle unos contratos muy buenos para que vengan a invertir en Colombia y ayuden en muchos aspectos, y tienen los recursos. Recordemos que cuando ocurrió la tragedia de Mocoa allá hace unos años, el ministro de Defensa, que era el señor el gordito Villegas, recibió 6 millones de dólares que nunca quedaron claros qué pasó, que los envió Emiratos Árabes para reconstruir a Mocoa. Y 6 millones de dólares es harto dinero. ¿Qué pasó? Como dicen los costeños, averígualo tú. Ahora miremos qué es lo que está haciendo realmente para que nos demos cuenta la cantidad de actividades y de influencia geoeconómica de Emiratos Árabes. Y si eso no es visión geopolítica, y si eso no es aprender geopolítica, querría decir que estamos perdiendo el tiempo aquí. Miremos al lado izquierdo un mapa del África. Tiene muchas zonas montañosas, es más montañoso inclusive que Latinoamérica. Tiene también zonas de ríos. Este lago Victoria, que es muy conocido, el lago Chad, el río Nilo, que atraviesa de sur a norte el continente y va a desembocar en el Mediterráneo. Está rodeada, miren ustedes, África, lo geoestratégica que es, por el Mar Rojo, por el Golfo Pérsico o el Mar de Adén, por todo el Océano Índico. Tiene la joya de la corona, que es como el portaaviones para proyectar la China desde el occidente aquí, perdón, desde el oriente hacia aquí al occidente, Madagascar. Tiene todos estos ríos al sur, tiene zonas desérticas también al sur, pero también tiene selvas, y tiene una zona subsahariana que es muy compleja, y el occidente del África es un potencial de inversión grandísimo porque tiene salida al Atlántico, hacia Europa, hacia Sudamérica, hacia Norteamérica y Centroamérica. Entonces China sí lo vio desde el principio pensando en la collar de perlas y la ruta de la seda, ha tenido las dificultades que mencionamos, pero los Emiratos no se pararon en palitos y en menos de 4 o 5 años miren ustedes lo que han hecho. Entonces, por ejemplo, Amea Power, que es una empresa de energía limpia, está construyendo eh, proyectos impresionantes de energía, no cualquier cosa, sino algo fuera de serie, en Burkina Faso. Burkina Faso es un país pequeñito que queda aquí al sur de Malí, es muy desértico, mucha pobreza, pero tiene riquezas, tiene minerales, tiene tierras extrañas, y allá están ellos invirtiendo en el desarrollo de las plantas de energía limpias, pero van tras de la investigación científica de qué materiales hay ahí para contratarlo y comenzar a pelechar de eso. También tienen aquí en Djibouti o Djibouti, este es un país pequeñito que ha tenido una importancia capital en la seguridad de la zona, en la historia del comercio, en los conflictos sociales y políticos que ha habido. Parecería ser como Djibouti es una puerta de entrada y de salida de todo lo que ocurre en el África del Cuerno, que es este pedazo, Somalia, Etiopía y Kenia, parte de Sudán del Sur y parte de Sudán del Norte, y de Egipto bajando por el Mar Rojo y saliendo al Golfo de Adén. Entonces, ellos también están invirtiendo ahí, pero no lo hacen gratuito. Es que es como su punto de lanzamiento de lo que quieren hacer hacia el resto del África. Y Djibouti ha sido amplio para recibir a todo el que llega, y se está desarrollando de manera importante. Entonces, ¿cómo hará Emiratos?
que tiene dinero no se va a meter allí. En Egipto, después de la primavera árabe, en Egipto ocurrieron muchos problemas. Un general se tuvo que tomar el poder, ya va a completar como 11 años, 12 años ahí en el poder, y la ha manejado con mano de hierro. Egipto entendió también con el señor Anwar el Sadat que no podía seguir en esa guerra eterna y estúpida contra Israel. Entonces aceptaron que se montara aquí en la península del Sinaí la Fuerza Multinacional de Paz, de la cual ha hecho parte Colombia, y no han vuelto a combatir contra Israel. Tampoco es que hayan separado totalmente el apoyo al terrorismo islámico, pero dijéramos que Egipto se ha occidentalizado y está buscando, los que conocen la península del Sinaí saben perfectamente de qué estamos hablando, cómo se desarrolla todo el desierto y desde hace ya más de 40 años vienen metiéndole acueductos, líneas eléctricas, mejorando la telefonía y por ejemplo la península del Sinaí tiene un enjambre de carreteras que ya es admirable. Pues ahora llegaron estos a meterle energía limpia e investigación científica de los terrenos a ver qué mineral encuentran y qué hay ahí. También en Etiopía. Etiopía fue un país que en los 70 y los 60 y parte de los 80 tuvo mucha violencia, ha cambiado, ha tenido mucha inversión, tiene problemas de guerrillas, igual que Colombia, lo siguen habiendo. Hay zonas que son ingobernables y tienen violencia, pero por ejemplo en Addis Abeba, que era un pueblo, una ciudad muy quedada, ha evolucionado muchísimo y hay mucha inversión allí, tanto en esos aspectos como en la energía limpia, que es la forma de desarrollar vías. Costa de Marfil, que es otro país que uno lo oye nombrar y no sabe dónde se ubica en el mapa, porque es que del África no conocemos mucho y es una recomendación que les hago. Estudiense el mapa del África y ubiquémonos el norte, el Sahara o Sahara, la zona subsahariana, el centro del África y el sur de África y el oriente insular, y así entendemos bien qué es lo que pasa en esa parte. Eso es geopolítica básica, pero hay que conocerla. Aquí en Costa de Marfil están haciendo lo mismo. Estos países, Burkina Faso, Costa del Marfil, Níger, Liberia y Sierra Leona, Senegal, otro país que tiene muchos problemas, y Guinea Ecuatorial, eh, han tenido golpes de Estado, problemas, violencia, pero ellos saben que la inversión les reditúa a largo plazo y han manejado esa situación. También tienen en Kenia, aquí vemos el oriente del África, otras plantas en desarrollo. Kenia, les decía, es un país sorprendente que se está desarrollando mucho. Nairobi, que era otra ciudad despectivamente tratada, inclusive en las películas de esas que hacían en Hollywood, como de gente que todavía andaba en la época del siglo XVIII, eso ha cambiado muchísimo. Y, por ejemplo, si ustedes miran CNN los domingos en inglés, son unos programas espectaculares que hacen unos periodistas de CNN mostrando todo el desarrollo social, económico y político que está teniendo esta zona del África. Y desde luego la inversión que tiene allí Emiratos Árabes. En Sudáfrica también tienen unos proyectos de energía nuclear. Sudáfrica es otro potencial grandísimo porque es un país que tiene mucha riqueza y tiene una ubicación privilegiada ya que separa al Atlántico del Índico y puede tener muchos canales secos y mucha forma de promover el comercio para ambos lados del mundo. Eh, Togo, que es un país que tampoco casi nadie sabe dónde queda, es un país pequeñito, aquí ubicado en el occidente de África, sobre el Océano Atlántico, tiene salida al mar y están construyendo, además de energía limpia, unos puertos financiados por Emiratos. Y otro país del cual oíamos hablar hace unos años era porque el dictador dice que comía carne humana en Uganda, aquí, la tierra de Idi Amin Dada, y se hizo famosa por la célebre operación en TV en el aeropuerto de Kampala. Bueno, y también tiene otra compañía nacional de energía que es propiedad del Estado emiratí, que está desarrollando proyectos también en Marruecos, otros proyectos de energía limpia en Marruecos. Entonces ya hay dos compañías en Marruecos trabajando, igual en Sudáfrica y en Senegal. Están en el mismo
proyecto aquí al occidente desarrollándose. Entonces, si uno mira los mapas geoestratégicamente bien colocados los puntos y un control total prácticamente del África. ¿Por qué no se han metido, por ejemplo, en la República Centroafricana, donde hay recursos madereros impresionantes, y en el mismo Congo? Ah, porque es que ya están metidos los rusos y ya miraremos qué es lo que hacen. Y también dice que aquí en la zona del África subsahariana, que es una zona dificilísima, casi inhabitable, pero que es una zona de tránsito de todo tipo de delincuencias, incluido el narcotráfico, por todos esos bereberes y todas estas personas que habitan esa zona, que ocupa pues, prácticamente la franja central del África. Casi todos los países tienen zonas sobre el Sahel o Sahel, en la zona subsahariana, y allí están haciendo otros proyectos con 10.000 millones de dólares que ya van desembolsando poco a poco mientras van mirando el proyecto. Asombroso, sí. Impresionante, sí. Reconocer nuestra ignorancia respecto a lo que pasa en el resto del mundo también. Porque creemos que somos el ombligo del mundo porque hablamos de la potencia mundial de la vida, de los consejos comunitarios y otras cosas que no llegan al fondo de lo que está realmente ocurriendo. Ahora miremos los planes que tiene a 2030, que inclusive ya comenzaron. Hay un plan de 3.000 millones de dólares que ya inició y que terminan los desembolsos en 2030 para hacer unos puertos importantes en Túnez, en Somalia, aquí en Malawi y pero sobre todo en Zambia, unas zonas económicas muy importantes. Y también hay otro con unas inversiones de explotar unas minas enormes de cobre que hay sin iniciar a extraer industrialmente en Zambia. Así es de que Chile o se sacude porque lo que va a salir de cobre de aquí de pronto le va a acabar con el gran comercio a Chile, a Perú y a Colombia que parcialmente produce cobre. Y los emiratíes compraron el 51% de la compañía que lo explota. El otro 49% es del gobierno de Zambia. Los emiratíes, pues lógico, en el negocio van por delante primero los réditos para acá y luego ustedes se reparten allá lo que quieran robar, pero saben lo que quieren. Si hacemos como en un calco militar de sobreponer esta ayuda sobre la anterior, nos damos cuenta que el control geoestratégico que están ejerciendo con economía y proyectándose a largo plazo es muy importante, pero falta una cereza del pastel. Acaban de firmar un acuerdo con Egipto de 35.000 millones de dólares. 35.000 millones, eso es mucha plata, demasiada, para construir una ciudad de ensoñación aquí en el Mediterráneo, donde lleguen todos los turistas del mundo, ya que todos lo sabemos, el Mediterráneo, por ser como su nombre lo indica, Mediterráneo, tiene una temperatura casi igual todo el año. Por ahí en enero o febrero se baja un poquito, pero puede hacer turismo en el mar. Y ellos vieron esa posibilidad y hablaron con Egipto y Egipto les dio la patente y ya están muy avanzados en los proyectos iniciales y ya van a construir una ciudad que va a ser del otro mundo para el turismo de alta élite en Egipto. Marruecos también ya tiene unas inversiones grandes. Por ejemplo, el de Cameron, que está tan conocido aquí en nuestro sector latinoamericano. Los emiratíes también ya le metieron uno que otro dolarito y tienen un centro espectacular cerca de Rabat, en Marruecos, sobre el mar Mediterráneo. Entonces, ellos sí saben para qué es la inversión. Bueno, aquí vemos esta foto y el comentario que se hace, que le han invertido con la empresa de logística emiratí DP World, le han invertido una cantidad impresionante de dinero a un puerto en Somalilandia. Ya les habíamos explicado a ustedes que Somalilandia es la parte más septentrional de Somalia y que tiene
unas tribus que definitivamente vienen haciendo un proceso de crear un nuevo país. Y aquí va a ocurrir un fenómeno igual al del Canal de Panamá. Con la plata emiratí y con todo este flujo de carga que ustedes ven que está entrando ahí para incrustarse dentro del África y con todos los proyectos que hacen, pues la ciudad de Berbera, que es el puerto donde están trabajando, se va a convertir en la capital de Somalilandia y Somalilandia se va a separar de Somalia porque allá siguen igual que los colombianos, los políticos colombianos matándose entre ellos y haciendo eh, barbaridades. Y si nos devolvemos un poquitico y miramos esta posición geoestratégica tan espectacular que tiene Somalia, tiene, dijéramos, que el 25% de la costa del mar Índico y tiene eh, un buen porcentaje de lo que disfrutan los países árabes o los países del norte del cuerno africano sobre el Golfo de Adén y la entrada al Mar Rojo. Pero los somalíes parece que fueran gobernados por colombianos, porque viven agarrados entre ellos, matándose todo el tiempo, y salen de una guerra y se inventan otra. Entonces esta región de Somalilandia, instigada por los que tienen dinero, se va a separar y tiene ya ese puerto que veíamos ahora, que es algo espectacular. Es increíble lo que se mueve ahí de recursos y la cantidad de empleo que está generando y de productos que entran al África y son financiados por esta gente de Emiratos. Pero también no todo podía ser una maravilla, ¿no? Tienen su lado oscuro, los emiratíes. Y el primer lado oscuro que tienen es este. Esta foto, pues nos es muy familiar porque la hemos visto, este tipo de imágenes, mucho en lo que está ocurriendo en Sudán. Recordemos que Sudán es un país que era uno de los más grandes del África, que limitaba inicialmente con Egipto, Libia, Chad, República Centroafricana, Etiopía, Uganda, Kenia, eh, Somalia, Somalilandia, Djibouti. Prácticamente era un país, el corazón del oriente del África. Pero ¿qué problema tenía? Que parece que ya también la gobernaban los políticos colombianos, todo el tiempo agarrados, todo el tiempo. Y le metieron el veneno de que unos son católicos o cristianos y los otros son musulmanes. Y se mataron de manera salvaje hasta que ya Estados Unidos y la ONU se vieron obligados a entrar y decir, ya, no más, no más, no se matan más. A partir de hoy se llaman de aquí para allá Sudán del Sur y de aquí para allá se llaman Sudán del Norte y comiencen a gobernarse. Y le dieron un poco de recursos y los separaron, les pusieron tropas ahí en la mitad para que no se mataran, etcétera. Pues como estaban acostumbrados a matarse, entonces inventaron guerras internas en cada uno de los países entre ellos mismos. Y estos que vemos aquí son unas fuerzas paramilitares que participaron en unas masacres horribles aquí en el occidente de Sudán y luego eh, entraron a cogobernar en Sudán, ya son cogobierno allá. Entonces en Jartum gobernaba el propio gobierno elegido, ilegalmente, pero era elegido, y tenían el respaldo de un general. Entonces estos mal llamados paramilitares tenían una fuerza muy grande y crecieron. Entonces lo único que pudo hacer el ejército del país fue hacer como una especie de pacto de no agresión. Pero un día al general legítimo se le dio la chiripiorca de tumbar al presidente que había y se quedó con el poder. Y entonces cuando ya estaba en el poder, vinieron los de este lado, los mal llamados paramilitares de allá, dijeron, ¿y por qué usted es el que va a gobernar y no nosotros? Si nosotros le dimos la independencia a esto, y se están matando de una manera increíble. Entonces, ¿dónde está el lado oscuro? Que Emiratos Árabes Unidos financia a estas fuerzas paramilitares que están metidas aquí y los otros reciben financiación de N cantidad de países. Entonces es un salvajismo terrible. Esos los cuadros que se publican a diario ya de hambruna, de violencia, de violación de mujeres, de niñas, de niños que envían a la guerra, de todos estos países vecinos, los envían a combatir porque Emiratos Árabes gira una buena cantidad de dinero y con eso les pagan 2.000, $3.000 mientras van y se matan y con esos $2.000 envían a los países pobres y esos niños se pueden morir allá y les pagan 5.000 más
y entonces la familia queda con algo de qué vivir. Es algo atroz y aterrador lo que está ocurriendo. Y por el otro lado es que también aquí en Sudán, en Libia, en Túnez y parcialmente de vez en cuando en Egipto aparece el grupo Wagner, que es el que financia la inteligencia rusa y le ayuda a conseguir recursos en todo el África al señor Putin para financiar el terrorismo y financiar la violencia en Ucrania y financiar todas las operaciones encubiertas que hacen en el resto del planeta. También reciben o dinero o el visto bueno de los Emiratos y trabajan, como se dice coloquialmente, en llave. Entonces es el lado oscuro y bastante oscuro, ¿no? Pero como vemos, detrás de los intereses geopolíticos de la expansión geoeconómica y de posicionamiento geoestratégico, siempre habrán unos intereses oscuros de potencias, de actores internos, y eso parece que es un fenómeno universal. Ahora miremos algo que nos puede poner a pensar. ¿Cuál ha sido la política exterior del señor Trump, especialmente durante su segundo periodo, con este personaje, el señor Rubio, que es el secretario de Estado? De entradita, suspendió todos los programas de financiación. Entonces ya vimos que se habían movido 10.000 millones de dólares en distintos aspectos y no les funcionó, mucho menos ahora que han suspendido la financiación y resulta que al mirar estos países aquí del África subsahariana, en Somalia, Etiopía, Sudán del Sur, República Centroafricana, Camerún, Nigeria, Burkina Faso, Níger, Malí, Costa de Marfil, Liberia, Sierra Leona, todo esto es un nido de yihadistas. ISIS y Al Qaeda entendieron que si seguían enfrentando frontalmente a Occidente, iban a perder, entonces han resuelto organizar mucha gente aquí y a menudo ocurren atentados terroristas y todos los intereses de Occidente han tenido que ir saliendo. Francia ha tenido que retirarse, Estados Unidos más con el señor Trump, no solo por el yihadismo, sino por su terquedad, Alemania, Inglaterra. Entonces todo esto está quedando a expensas de China, de Rusia y ahora de Emiratos Árabes. Otra decisión del señor Trump es que el USAID, aquí en Colombia lo utilizaban todos los hijos de los políticos para meterse y los amiguis para manejar los recursos. En el África también. Pero de alguna manera llegaban programas y proyectos con voluntarios del mundo, Médicos Sin Fronteras, etcétera, a atender problemas de SIDA, cólera, ébola, tuberculosis, sarampión, problemas que no se han resuelto allá. Bueno, si no los hemos resuelto por aquí, como era allá. Eh, y esos programas, obviamente la corrupción es parte de, en esos países la corrupción era tan buena que alcanzaba inclusive para estos programas, pero Estados Unidos decidió en cabeza del señor Trump que definitivamente no le da más dinero a la Organización Mundial de la Salud y que a USAID, que era como una plataforma de lanzamiento de la política exterior de Estados Unidos, sabiendo lo que ocurre con ese dinero, le voltearon la espalda y ahora el tema es mucho más enredado. Y tercero, allá se creó un banco de desarrollo africano, no de ahora, eso venía de hace 40, 50 años, e igual, con corrupción y con todo lo que sabemos, pero algún proyecto salía, alguna vía salía, había hospitales, a los niños les daban alguna alimentación, asistencialista sí, pero por lo menos había algo. Y Trump llegó de un solo plumazo y dijo, se acaban los aportes de Estados Unidos al Banco de Desarrollo Africano. Entonces ocurre como el agua, ¿no? Donde hay mucha agua, pues alguien retira su aporte de agua, llegará otra agua allí en el pozo. Bueno, ahora miremos algo interesante. Son las contradicciones de la visita de Trump a los Emiratos. Ahí vemos ese boato tan impresionante, al punto que le dijeron, le vamos a comprar no sé cuántos aviones, 300 aviones, para actualizar la flota aérea internacional de la empresa emiratí
que quede como la más desarrollada del mundo. Lo que tengan que ponerle, pónganselo, que nosotros lo pagamos. Y usted, señor Trump, ayúdenos y de premio le damos el mejor avión que haya tenido el Air Force One, que haya tenido Estados Unidos desde cuando los presidentes utilizan aeronave particular para sus viajes de Estado. Pues inmediatamente el mundo se le vino encima al señor Trump porque dio prácticamente el visto bueno a que le dieran su avión y eso se llama corrupción. Un funcionario público no puede recibir ninguna prebenda de nada ni de nadie en ninguna parte del mundo. Pero el señor Trump, como está acostumbrado a hacer lo que quiere, pues digo que sí que él lo recibía y ahí tiene ese chicharrón en Estados Unidos. Lo cierto es que con avión Air Force One, nuevo para Trump, o sin él, Emiratos va a dotar la fuerza eh, de su empresa insigne de la aviación internacional con la tecnología más adelantada que haya y con la posibilidad de estarla renovando y actualizando. Pero el señor Trump firmó un acuerdo de tecnología que se convierte en algo complicadísimo. Dentro de las sanciones que tienen China y Rusia de parte de Estados Unidos es la venta de los chips de todos los aspectos, porque es que esos chips son los que mueven la tecnología en múltiples actividades de eh, de alto turmequé, mejor dicho. Y Trump hizo un acuerdo en que los emiratíes vienen e invierten una tonelada de dinero en Estados Unidos para desarrollar una empresa, pero en contraprestación esa empresa va y monta unas filiales con la misma tecnología, con los mismos equipos y dirigida por los mismos científicos para que Emiratos desarrolle su propia inteligencia artificial y se convierta en el prototipo de la inteligencia artificial en esa región y la puerta de entrada de esa tecnología al África. Ambicioso, no, súper ambicioso. El gran riesgo es que los Emiratos tienen muchos negocios con China, China tiene ya muchos intereses y muchos acuerdos también de distinta índole, y entonces podría pasar que China ya no tiene que esforzarse por conseguir esa tecnología que tanto ansía, sino que le va a llegar a la mano y le van a llegar por miles, millones de chips que fácilmente con dinero pueden pasar de un lado al otro y China sí que es especialista en eso. Mm, Tiene una dependencia militar de Estados Unidos y también una mirada para el otro lado de parte de Estados Unidos y de las mismas potencias europeas respecto a los derechos humanos. Recordemos que en el Mundial de Fútbol se destaparon problemas serios de derechos humanos que hay allá con los disidentes que tengan algún punto de vista contrario al régimen, con las personas que llegan de otros países, especialmente musulmanes, a trabajar en esa cantidad de proyectos que viven muy mal y les pagan muy mal, los explotan, y porque eh, hay una gran cantidad de acuerdos y protocolos de derechos humanos y laborales que son reconocidos por la ONU y que se supone que todos los países deben acogerse a ellos, pero estos países ricos petroleros no los han aceptado porque, por ejemplo, allá no hay democracia, ¿no? Allá es la familia que heredó y entre ellos se van rotando el trono como si fueran los dueños del país y ellos nombran a los funcionarios. Entonces hay un problema grave y Estados Unidos les da mucha armamento, les vende y es un negocio que le conviene al señor Trump. De hecho, en este viaje firmó otro contrato grandísimo con ellos de armas, pero el tema de los derechos humanos sigue siendo una preocupación y a largo plazo tendrá que tener efectos que no son tan favorables para la monarquía del príncipe de allá de ese país. Tienen también el problema es que antes de que Trump fuera a hacer esa visita, ya China tiene unos acuerdos grandísimos de comercio. Entonces ya vemos que ellos no solamente aspiran a surtir su comercio de la mejor manera posible, sino de surtir desde ahí al resto del África y a otros países, o sea, convertirse en unos mediadores. Pero los proyectos de energías renovables que ellos están promoviendo en el Asia, en el África, perdón, no son construidos exactamente por
ingenieros emiratíes o por norteamericanos o por franceses, sino que como China tiene en cantidades industriales ingenieros de esos campos, entonces lo están trayendo es a ellos y desde luego el material se le compra a China y lo que necesitan es la tecnología de punta para hacerlos más efectivos y más dinámicos. Y esa tecnología la viene de Estados Unidos, o sea que el riesgo de espionaje industrial contra Estados Unidos es total. Y mmm, Trump lo miró, fue como que Emiratos va a ser mi mandadero para que Estados Unidos se proyecte en África. Y resulta que Emiratos lo que está mirando es otra cosa. Yo utilizo a Trump para que me dé toda la tecnología y los reconocimientos. Nosotros le damos dinero, él nos pasa esa transferencia y nosotros somos la plataforma que desde aquí dirigimos el tema hacia el África. O sea, ya hay una contradicción geopolítica importantísima. Pero hay otro punto que es bien complejo del lado oscuro, y es que este país tampoco ha tenido una claridad total frente al yihadismo. No se nos olvide que el señor Osama Bin Laden había sido miembro prácticamente de las castas cercanas a la monarquía saudí y que se movía como pez en el agua porque el papá era un ingeniero muy poderoso que construía en todos estos países obras de infraestructura grandísimas y Osama Bin Laden se movía como pez en el agua en todo ese escenario y tenía contactos, porque hay muchos de estos jeques y personas de alto nivel que están convencidos que el yihadismo es la forma de eliminar a Occidente y entonces interpretan que trayendo toda esta tecnología y que utilizando a los yihadistas pueden afectar a Estados Unidos. No son todos, son unos pocos, pero donde hay una naranja podrida, comienza a podrirse el resto del costal, ¿no? Entonces, mi coronel Alarcón, después de este maravilloso paseo, sorprendente paseo, pasemos a la pregunta. ¿Qué enseñanzas positivas extracta usted para Colombia del asombroso ímpetu geopolítico de los Emiratos Árabes Unidos mediante la diversificación de la economía? Entonces miremos, enseñanzas positivas. Colombia, ímpetu geopolítico, diversificación de economía. Concentrémonos en dar la respuesta sobre eso y no nos pongamos a especular aquí cosas que no son, sino reflexionemos geopolíticamente qué podemos aprender, porque naturalmente no tenemos esa riqueza en petróleo, pero tenemos otras riquezas que si las manejamos inteligentemente podríamos hacer algo análogo. Adelante, mi coronel Alarcón. Buenas tardes, noches para los que no he saludado en el día de hoy, de esta noche. La pregunta, ¿qué enseñanzas positivas extracta usted para Colombia del asombroso ímpetu geopolítico de Emiratos Árabes Unidos mediante diversificación de la economía? Vamos a dar la primera respuesta en sus 2 minuticos a mi coronel Bernardo Fuentes. Adelante, por favor. Buenas noches, mi coronel. Un saludo muy especial para mi coronel Villamarín. Muy agradecido por esta ejemplar exposición de los Emiratos Árabes y su influencia ahora en el continente africano. Bueno, y un saludo para toda la sala en especial también. Enseñanzas positivas que se extractan para Colombia es pues, su posición geográfica, pivote en América, importantísima, como una plataforma que sí lo vieron los Emiratos Árabes allá en Egipto para construir turismo. Y resulta que nosotros tenemos esos espacios geográficos importantísimos para que precisamente podamos impulsar un turismo internacional, que ya pues obviamente en anteriores gobiernos se ha visto ese interés de venir a conocer a Colombia, pero nos falta muchísimo, muchísima explotación. Otro aspecto positivo que veo de los Emiratos Árabes
ese asombroso ímpetu geopolítico, cómo voltean a ver, a mirar, a analizar, a investigar, a adelantar estudios de dónde, a dónde podemos expandirnos con toda nuestra riqueza. Y vemos que voltean a mirar hacia ese sector, hacia África. Y África, pues obviamente, en estos momentos está haciendo de nuevo, pues esa plataforma en el espacio geográfico, alimentándolo con su eh, geografía humana, como lo vimos en geopolítica, y lo están invirtiendo de una manera bastante alta. Le están inyectando un presupuesto bastante alto para todo lo que ellos quieren. Energía limpia, sobre todo, puertos asombrosos, obviamente, y dándole la variedad a esa diversificación a la economía, trayéndolo a Colombia, pues estamos precisamente en ese pivote para aprovecharlo muy bien como una plataforma de lanzamiento de muchos productos, bien lo decía mi coronel. Ya tenemos muchas riquezas. Pues no tenemos el petróleo de ellos, pero sí tenemos dos mares para explotarlos en la parte pesquera. Tenemos otro tipo de minería y sobre todo para exportar comida, porque Colombia tiene todas los pisos térmicos para poder sembrar y poder exportar comida toda la que queramos. Alguien decía en unos estudios, Colombia es una potencia mundial agrícola, agrícola. Entonces, miren, cómo si los Emiratos Árabes ven ese ímpetu geopolítico hacia África, pues acá hay que voltear a mirar que si no tenemos dinero, pues hay que traer inversionistas, atraerlos, para que esa diversificación de la economía sea explotada y sea bien manejada precisamente hacia el mundo externo, porque lo tenemos todo. Gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel Fuentes. Gracias por levantar la mano, mi coronel González. Adelante con su respuesta. ¿Qué enseñanzas positivas extracta usted para Colombia del asombroso ímpetu geopolítico de Emiratos Árabes Unidos mediante diversificación de la economía? Yo le aprendería, buenas noches para todos. Buenas noches. Yo le aprendería a los árabes lo siguiente. eh, las ideas que acaba de exponer en Coronel antes y otras cosas más, como por ejemplo, recordemos que para ellos es estratégico los estrechos marítimos, como el de Hormuz, el de Omán, el mismo Mar Rojo, es casi un estrecho, el Canal del Suez. Pues eso demuestra la importancia de los mares, que ellos lo utilizan para el transporte del petróleo. Entonces nosotros estamos, así como ellos, casi en la cabeza continental del África, nosotros en la cabeza continental de Sudamérica, donde tenemos los dos mares, como ya se mencionó, y por lo tanto entonces con posibilidades también del canal interoceánico, que es de trascendencia mundial, pero al mismo tiempo teniendo esos mares y no solo su riqueza pesquera, sino también turística. Y tenemos posibilidad de un gran distrito turístico del Caribe que va desde el Golfo de Urabá hasta la cabeza de La Guajira, por sus mares cálidos, limpios y próximos al acceso de Norteamérica y de Europa. También tenemos pues las posibilidades de diversificación de la economía. Nosotros vemos como ellos prácticamente en la Segunda Guerra Mundial todavía eran casi que tribus nómadas
que recorrían el desierto todavía en sus camellos, y repentinamente cuando se despertó el boom del petróleo, y que ha llegado incluso hasta convertirse en arma del desafío mundial. Es un libro muy interesante, porque domina la economía y la energía productiva del planeta. Entonces, de tribus nómadas pasaron muy rápidamente a ser líderes y protagonistas de la economía del planeta. De tal manera que esas transformaciones no son imposibles. Y de muy ignorantes que eran y poco letrados, pues pasaron a crear, enviaron muchos estudiantes a universidades extranjeras y crearon muchas industrias, especialmente el petróleo, con ese aprendizaje. Y nosotros pues seguimos siendo todavía bastante provincianos, pueblerinos, parroquiales, porque tenemos una mentalidad muy localista. En cambio ellos no, siguieron sus costumbres tradicionales y su folclore y sus cosas ancestrales, pero con un pensamiento de horizonte profundo y amplio. Se ilustraron del planeta. Entonces diversificaron su economía. Y nosotros tenemos muchas posibilidades de diversificación, la que ya dijimos, la pesca marítima, la agricultura, bueno, hemos tenido también una época de ingresos petroleros buenos que han reemplazado el ingreso cafetero y algo del carbón, de la explotación del carbón de la Jagua de Ibirico y de el Cerrejón, y así sucesivamente. De tal manera que hay muchas cosas que aprenderles a ellos, especialmente en el punto de vista de que no es imposible, porque a veces somos muy dados de que se propone una buena idea y todo el mundo dice, a ver, ¿de qué están hablando para criticar y para oponerme y para negar? No, que es que eso tiene tal inconveniente. Pues por supuesto, todo tiene inconveniente en el mundo, pero nosotros nos dejamos apabullar de ellos en lugar de pensar en sentido positivo, constructivo y vencedor, de superar esos obstáculos, que no es imposible. Entonces muchos dicen, no, imposible construir un canal interoceánico. No, no es imposible. Si ellos lo construyeron, el canal del Suez, a puro pico y pala, pues ya hay muchas otras cosas y máquinas poderosas para hacer estos asuntos. Me extendí demasiado, pero es que hay mucho que aprender. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Giraldo. Muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, yo comparto esa gran enseñanza positiva de la posición geopolítica de Emiratos Árabes, que igualmente en América Colombia la tiene. Eh, Hace algunos días precisamente hablaba de la importancia en América de ese gran pivote geográfico que es Colombia, eh, que precisamente el hecho de tener Océano Atlántico y Océano Pacífico es una potencia para la economía y para poder desarrollarla impresionante. Y agregaría que mientras Emiratos Árabes ha podido hacer una expansión económica utilizando el petróleo, nosotros teniéndolo lo que queremos es acabar con el petróleo y con la explotación petrolera y evitar que el fracking nos permita tener mayores recursos. Entonces creo que esos dos puntos serían la enseñanza: la diversificación petrolera y la ubicación geopolítica de Colombia para poder estas dos enseñanzas aplicarlas a Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Saavedra. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Gracias a la sala, mi coronel. Gracias por la exposición. Yo sigo diciendo que seguimos aprendiendo ya con todos estos años. Eso es lo bueno. Yo creo que, para no ser repetitivo en lo que han dicho mis antecesores, sobre una de las enseñanzas que me parece interesante de los Emiratos Árabes Unidos es la parte a inmigrantes. Es un estado que, como decía mi coronel, el 15% de la población, o máximo un 20% de la población,
son emiratíes. Los otros 80-85% es población extranjera. Nosotros no hemos sabido aprovechar y canalizar todo el recurso y todo el tránsito de personas extranjeras que tienen. No supimos aprovechar cuando inició esa fuga de cerebros de Venezuela hacia Colombia. Tanta gente que sabía y conocía de la parte petrolera, sencillamente no lo supimos aprovechar. La parte de minería, la parte de cosas que nos pueden ayudar. Entonces, ellos en eso saben dónde y cómo utilizar ese recurso humano que es tan importante. Yo hago una comparación muy, por supuesto que no es guardada las proporciones, pero yo digo que los Emiratos Árabes se comportan como una franquicia. Se lo digo por la experiencia con la compañía que he tenido la oportunidad de trabajar. Ellos sencillamente son los que dictan y son los que manejan y regulan la economía y saben a dónde invertir, o sea, a qué países ir. Y sencillamente ellos, lo último que hablan de Egipto, de los 35.000 millones, ese retorno no lo van a tener mañana, es un retorno que ellos lo tienen planeado a 20 años, a 30 años. Entonces, ellos están haciendo perfectamente el comportamiento, repito, como una franquicia. En todos estos países de África crecer, cada uno extractar lo más importante, hacer inversión. Mi colega lo decía, no son el 49, son el 51%. Y seguramente que habrá partes donde la inversión no es el 40, el 51, es un 70 o un poco más. Entonces tienen claro eso y esa es la enseñanza que nosotros tenemos que tener. Tenemos un país con tanta diversidad, un país con un potencial económico, agrario, y no sabemos explotarlo. No sabemos traer recursos para explotarlo y no sabemos vender lo que tenemos. Pues, yo siempre he dicho que no creo, ojalá me equivoque, ver un Colombia distinta al que vemos hoy. Gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel. Adelante, por favor, ingeniero Rosalía. Por favor, adelante, mi general Hipólito Herrera. Muy buenas noches, mi coronel Alarcón. Saludo especial para todos los participantes en la sala virtual y, lógicamente, al expositor, mi coronel Villamarín. Realmente una excelente exposición porque nos trasladó desde este pequeño territorio al otro lado del mundo. Me voy a atrever a hacer una pequeña comparación para extractar las enseñanzas positivas del asombroso ímpetu geopolítico de los Emiratos Árabes Unidos. Tengo que partir por hablar de dos contradicciones que he venido socializándome y mentalizándome personalmente. Países pequeños en territorio y carentes de recursos naturales y desde luego de capacidad profesional, humana y técnica, tuvieron que recurrir a la educación de calidad, a la ciencia, a la tecnología y a la innovación. Países como Japón, Israel, Suiza, Dinamarca, Australia, Corea del Sur, Singapur y otros muchos, y China, entre otros, y desde luego este que estamos comentando hoy. Ellos recurrieron a la industrialización, a la ciencia, a la tecnología, a la industrialización, y en eso construyeron su futuro y hoy son potencias mundiales. Hemos escuchado que, por ejemplo, Japón se jacta de tener más de 200 empresas de primer nivel que exporta al mundo. Sus productos son ampliamente conocidos. Corea del Sur, que estuvo inmersa en una guerra y lógicamente hoy es potencia exportadora. Contrario a eso, necesariamente
países grandes en territorio como el nuestro, con grandes potencialidades en recursos naturales, nos hemos dedicado a otros asuntos nocivos y perversos para nuestra sociedad. El conflicto, la violencia diversa y, lógicamente, el crimen organizado del más alto impacto, a tal punto que nos tienen hoy en el ojo del huracán del mundo. En este caso, pues lógicamente el ímpetu geopolítico de Emiratos Árabes Unidos, como ya lo decían anteriormente, hoy está en todas las, en todas las, en toda la televisión del mundo porque tiene su flota, su línea de aviación mundial, tiene equipos de fútbol, tiene equipos de todo tipo de deporte, entonces se abrieron al mundo porque consideraron que su país era importante, que su población era importante y que el futuro para ese país y para esa población eran importantes. Quizá lo que nosotros, teniendo un territorio con muchos recursos naturales, como se ha comentado, aún desconocidos para nosotros y subexplotados, realmente ahí es donde está el problema. Quizá no hemos necesitado salir de esa encrucijada, pero pues necesariamente nos hemos dejado someter por lo que decía anteriormente, por el conflicto, por la violencia y por el crimen organizado que exportamos a nivel mundial. De modo que realmente son muchas las enseñanzas e incluso eh, en la unión, porque mire el nombre del país, Emiratos Árabes Unidos. Seguramente recurriendo y transitando en la pobreza, en la miseria y en muchas preocupaciones, lograron la unión y hoy son una potencia mundial. De modo que pues son muchos y lógicamente ojalá todos los colombianos nos demos cuenta de lo que hemos perdido, como se decía, y desde luego nos integremos como nos han enseñado aquí para ver si logramos salir de semejante encrucijada. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a usted, mi general. La doctora Sonia Rodríguez eh, participa en la respuesta de la pregunta del día de hoy con el siguiente aporte. Una enseñanza positiva para Colombia es la diversificación de la economía, replicando la capacidad que tuvieron los Emiratos Árabes Unidos de romper la dependencia de un solo recurso, en su caso, el petróleo. Esto implica evaluar apuestas estratégicas por sectores como el turismo, las comunicaciones, la seguridad, la tecnología, la educación y la salud, así como reconocer y potenciar la diversidad cultural, étnica, ambiental y productiva del país. Todo con un objetivo central: proyectar una imagen de competitividad, estabilidad, innovación y apertura global. Muchas gracias, doctora Sonia, por su aporte. Adelante, por favor, mi sargento mayor Landazzo. Mi coronel, buenas noches para eh, la presente aula, pues creo que se ha dicho todo, pero quiero resaltar de pronto ese factor útil para Colombia, necesariamente y es un aspecto positivo de los Emiratos, pero realmente, como lo decía la doctora Sonia anteriormente, la diversificación económica
es un factor importante para cualquier nación. Y ellos nos han dado ejemplo no únicamente a nosotros, al mundo, al mundo. Creo que ante eso, el factor educativo nacional, especialmente en las grandes escuelas de formación de líderes políticos, la Escuela Superior de Educación Política, es decir, hay tantos entes que están manejando y dando líneas de crecimiento en la construcción de políticas públicas, pero han olvidado o están olvidando estos factores realmente que permiten generar ideas y políticas públicas futuras. Y yo creo que ellos, los Emiratos Árabes, especialmente desde su contexto y su entramado político, social, económico y cultural, entendieron que realmente tenían que hacer un giro. Y ese giro les permitió en cierta forma, y ese giro académico, formativo, educativo, creo que fue el gran éxito, fue lo que le ha brindado esa fortaleza hoy en día a ese país. Muy importante el tema de hoy, muy sabias las palabras de mi coronel Villamarín, en la medida de que nos abre los senderos justamente sobre esos aspectos. Necesitamos realmente que todos esos aspectos que tiene Colombia, la ubicación estratégica, lleve a cabo diversificación económica, también modifique su infraestructura, los aeropuertos, y les comparto a ustedes, perdón que me haya alargado, pero anoche en el aeropuerto de Cartagena, eso no son aeropuertos, es decir, Colombia parece que ha involucionado totalmente. ¿Y para qué hablar de los antiguos territorios nacionales? Horrible, el país se ha ido decayendo y en vez de evolucionar positivamente, como lo hizo de pronto este país, nosotros vamos para atrás. Y no únicamente en este gobierno. Creo que hemos venido sistemáticamente por falta de políticas públicas que proyecten realmente una nación. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi sargento mayor. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Buenas noches a todos los integrantes de la sala. Bueno, yo considero de que ya algunas respuestas han indicado de que uno de los asuntos que tenemos nosotros frente a Arabia Saudita, pues es la posición geoestratégica, pero que nosotros no le hemos podido aprovechar. En cambio, los Emiratos Árabes, que fueron un hito en la exploración y explotación de hidrocarburos, petróleo, no se contentaron con eso, sino que, por el contrario, se abrieron al mundo para diversificar la economía en diversos aspectos, como la infraestructura de puertos, vías, producción de energía eléctrica y sobre todo en la infraestructura para los medios de comunicación de última tecnología. Asunto que realmente pues le envidiamos porque a pesar de su poca población y un país pequeño que prácticamente eh, pudiera compararse, por decir algo, de pronto en una extensión menor, perdón, mayor que Antioquia, pues se ha desarrollado y ha llevado conocimiento a diversos países y sobre todo en el África, que hay hasta el momento conocido como uno de los países menos desarrollados, pero está buscando eh, atender las necesidades en cambio de producir reconocimiento de lo que es capaz de hacer. Gracias. Gracias a usted, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Gracias. Buenas noches. Buenas Bueno, noches. les pondría 4 enseñanzas para Colombia.
Por ejemplo, Colombia debe preparar el recurso humano en el conocimiento de las nuevas tecnologías. Una segunda enseñanza es, bueno, la alta política de Colombia no tiene perspectiva para consolidar proyectos de desarrollo a largo plazo, por ejemplo, en el área del turismo. No existen. Una tercera es que si hubiesen proyectos serios, pues Colombia podría hacer acuerdos bilaterales con Emiratos Árabes Unidos para inversión a Colombia, lo cual pues diversificaría el empleo y habría muchas fuentes de trabajo. Y una última enseñanza que considero es que los proyectos de inversión de Emiratos Árabes en otros países se aprecia cómo obedecen a políticas de Estado de largo plazo para explotar recursos en otros países, lo cual pues facilita el desarrollo facilita hacer acuerdos bilaterales. Muchas gracias. Bueno, muy bien, excelentes conclusiones, las de todos los participantes de las respuestas de esta noche a la pregunta de mi coronel Villamarín. No siendo entonces por el momento nada más, pasaremos a darle la palabra a nuestro presidente, mi coronel Villamarín, con el fin de las conclusiones y la bendición por el día de hoy. Adelante, por favor, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias, muy amable. Pasó. Hemos hecho un ejercicio de análisis mediante taller, participación de todos, tomando como referencia o buscando mejor las enseñanzas político-estratégicas que podrían surgir para Colombia de un hecho que es real, que está sucediendo en este momento en el planeta y que aquí por andar en peleas y ridiculeces de las que nos caracterizan como nación, como ente político, no le ponemos cuidado. Y el mundo a pasos agigantados en otras eh, intenciones, como está ocurriendo con Emiratos Árabes Unidos frente al mundo. Entonces estábamos buscando enseñanzas y es lo que queremos como objetivo para el ejercicio de hoy. Vimos que hace poco en el New York Times publicaron unos escritos relacionados con la gran cantidad de inversiones que hay en Estados Unidos, en el África por parte de Emiratos Árabes Unidos. Entonces nos dimos a la tarea de investigarlo y documentarlo mejor para hacer un taller, un ejercicio analítico. Y comenzamos por buscar cuáles son los factores que conducen a que eso esté ocurriendo. Y encontramos una larga lista de hechos muy concretos, desde la gran cantidad de oro que se está negociando lícitamente en Dubái hasta los acuerdos de comercio y las astronómicas sumas de dinero que invirtió en el 2022-23 Emiratos Árabes en el África, que superaron 3 veces la inversión de China y 9 veces la de Estados Unidos. De la misma manera, vimos que la esencia de todo esto es la búsqueda de una diversificación de la economía para tener una presencia geopolítica con unos énfasis especiales en tecnología, finanzas, infraestructura, logística, seguridad alimentaria, energía renovable y comercio electrónico. Si se revisan exclusivamente estos puntos, nos damos cuenta que gran parte de los flujos económicos mundiales están gravitando alrededor de eso y que la seguridad alimentaria sigue siendo un renglón esencial porque los seres humanos, si no comemos 3 porciones al día, entramos en graves situaciones de salud. Entonces es una necesidad 1A que tiene el planeta y Colombia teniendo esa despensa agrícola y agropecuaria, no hemos podido entender porque es mejor instigar la guerra, la violencia, el odio, las candidaturas, etcétera. Luego miramos muy brevemente que se hizo una cumbre mundial para la energía del futuro, que esta gente de Emiratos le metió el dinero que fuera, llevó a los mejores científicos del mundo, le puso los mejores stands, los mejores hoteles, todo lo que necesitaba lo pusieron, hicieron una cosa que parecía
ahí sí como el cuento de Gaviria de Bienvenidos al Futuro. Después vimos cómo la ubicación geoestratégica de este pequeño estado y su riqueza petrolera le han permitido convertirse con una especie de plataforma de lanzamiento hacia el África de todo su potencial geoeconómico sin pelear con nadie. Se metieron donde nadie, donde los demás están sacando el cuerpo, ellos están entrando y están llevando todos esos aspectos que acabamos de denunciar de lo que es la nueva dinámica de los flujos económicos. Se sobreentiende que ellos no producen comida, pero sabe quién la produce y entonces van a convertirse en la plataforma para llevarla a donde tiene que llegar. Bueno, después vimos unas realidades geopolíticas que se derivan de lo anterior, ya tratando de concretar cómo es posible que esto ocurra y lo vimos que en síntesis es una potencia intermedia que marca un nuevo derrotero en los vericuetos de la geopolítica moderna. Luego nos centramos sobre unos mapas del África a mirar cómo estructuralmente han venido dos compañías de energía limpia, renovable, y otra compañía de construcción de puertos, ubicándose en unas zonas fundamentales de una trascendencia estratégica 1A en el África, porque ellos sí entendieron lo que no hemos entendido nosotros, tanto la importancia de los mares como de buscar que un mar se una por otro por todo tipo de canales, y entendieron también que el progreso está es en el desarrollo integral de toda la comunidad y no en el desarrollo integral de los que tienen el poder, como lo interpretan aquí quienes desgobiernan en esta parte del mundo. Entonces vimos que hay intereses muy claros y en desarrollo en Marruecos, Túnez, Senegal, Costa de Marfil, Burkina Faso, Sudán del Sur, Egipto, Etiopía, Uganda, Kenia, Somalia, Somalilandia, y en todos con unas posibilidades de obtener éxitos totales con inversiones que están transformando a estos países y los están sacando de ser el continente olvidado a que se constituyan como una estructura geopolítica fuerte. También vimos que le han metido una gran cantidad a los puertos y a las zonas francas, tanto en Túnez como en Egipto, como en Somalilandia, y vimos la foto en Zimbabue y en el sector de Malawi, y que le han metido una inversión impresionante de $1.000 millones a iniciar la explotación del cobre en Zimbabue, en Zambia, perdón, donde hay una mina muy importante que va a ser la que puede opacar a Chile y a los demás países que producen cobre. Decíamos que esta foto la vimos y luego les vimos que también tienen un lado oscuro, que es la cercanía con unos hechos de violencia terribles en varios países del África. Posteriormente vimos cuáles han sido las decisiones de la política exterior del gobierno Trump para el África. Y miramos unas reflexiones acerca de las contradicciones que se producen de orden estratégico y geopolítico con la reciente visita de Donald Trump a los Emiratos Árabes, Arabia Saudita y Qatar. Vistas esas, entonces pasamos a la pregunta del día. ¿Qué enseñanzas positivas le deja a Colombia, o en cuanto usted para Colombia, de ese asombroso ímpetu geopolítico que realmente es asombroso? Porque parecería ser como si la pandemia, mientras afectó al mundo, le trajo una nueva escena geoestratégica a Emiratos Árabes para desarrollar un potencial que tenían ahí listo y que se nota que es evidentemente preparado de manera estratégica, porque primero prepararon su gente en las mejores universidades, diseñaron los planes y cuando se lanzaron se fueron con todo. Por ejemplo, ese proyecto que tienen del Mediterráneo, de la ciudad del futuro, del turismo del mundo, es algo fuera de serie y lo van a lograr porque tienen los recursos y muy pronto, a mediano plazo, comenzarán a tener el retorno de esa inversión, pero los posiciona enormemente.
¿Qué tal si nosotros pensáramos más bien en lugar de estar aquí peleando entre petristas y uribistas y cabalistas y viquidabilistas y todos esos personajes que nos llenan los chats todos los días de basura cibernética, en traer más bien esta gente y decirle, bueno, vamos a desarrollar un proyecto que incluya autopistas, ferrovías, aeropuertos, acueductos, viaductos, centros de investigación, universidades, marinas, puertos pequeños, puertos medianos, centros de acopio, eh, todo lo que tiene que ver con unas costas y desarrollen la costa atlántica y la pacífica y hagamos un negocio que nos convenga a todos. Tienen el dinero y aquí en Colombia tenemos mucho talento, pero no es mejor seguir peleando por las redes y hablando de que en el 26 esto se va a acabar, etcétera, etcétera. Escuchando todas las respuestas de ustedes, notamos que hemos ido madurando en la concepción de la geopolítica, en la concepción del manejo del Estado, en que los dirigentes políticos indefectiblemente tienen que estar ligados con estos aspectos y no pensando solamente en los votos y en la camisa bonita que le pone el difusor de imagen, sino en lo que van a hacer. Y que ojalá que desde esta plataforma de lanzamiento logremos a largo plazo vender la idea que es sobre programas que se trabaja la política, es sobre proyectos. No nos importa si quien lo hace es alto, gordo, bajito, negro, mono, de ojos azules, chipcha, no chipcha, no, eso no nos interesa. Lo que nos interesaría como país es que tenga el país en la cabeza, que tenga las metas estratégicas a dónde llegar y los puntos definidos y el acompañamiento adecuado de un equipo de trabajo. Todos los puntos de vista que ustedes plantean son muy lógicos, sinérgicos y nos demuestran que cuando se quiere, se puede y que pasar de un ostracismo mundial como estaban los árabes por sus temas religiosos y sus mentalidades medievales en algunos aspectos, a tener esa importancia geoestratégica y ese movimiento de flujo económico, más la capacidad de influir en el comercio, la tecnología, las industrias, la explotación minera en un continente como el África, por algunos dirían que por la cercanía y otros diríamos que es por las ganas y por la visión de Estado. Ayudemos todos a construir visión de Estado. Multipliquemos esa idea, que no nos echen el cuento de los candidatos salvadores, sino que nos cuenten cuáles son los proyectos en los que están inmersos y cómo los van a hacer para dinamizarlos y convertirlos en realidad y tendremos un país distinto. Mañana continuaremos con nuestras actividades académicas. Los invitamos a que inviten más personas. Hoy mismo subiremos este video y se lo compartiremos a ustedes con el encargo y la misión de difundir y difundir que algo quedará. Una feliz noche para todos, que Dios nos siga bendiciendo, acompañando y que ilumine a nuestra querida Colombia. Gracias a usted, mi coronel. Buenas noches.